a mi otra webinar sobre esta serie de la jornada ganadera. Yo soy doctora Lia Dorman, yo soy directora de comunicaciones y de compromiso con el cliente y yo voy a ser su moderadora. Algunos mensajes, todos están con el micrófono desconectado y las preguntas, queremos sus preguntas, pero las vamos a contestar solo al final de la presentación. Eso no significa que ustedes tienen que esperar hasta el final para hacer las preguntas. Ustedes pueden ver su barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla. Pueden ver el icono QIA. Háganle clic a ese icono y ustedes pueden escribir su pregunta en cualquier momento durante la presentación. Pero esas preguntas las responderemos al final. Pero por favor, no dejen de mandarnos sus preguntas. Yo tengo el privilegio de introducir a nuestro ponente esta noche, que es el doctor Juan Elizalde. Tiene varios grados, agronomía, una maestría en producción animal y un doctorado en ciencia animal. Es un profesor de ciencias agrícolas en la Universidad Nacional de Mar del Plata. El doctor Elizalde es un profesor y es parte del equipo técnico de la República de Argentina y es un consejero de la Livestock Company. El doctor Elizalde, le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros y le doy la palabra. Hey. Bueno, buenas noches. Vamos a compartir pantalla. Vamos a usar la opción de puntero. Bueno, buenas noches a todos. Quiero agradecer a Fibro por la invitación para poder discutir y mostrarles en parte cómo es la producción de carne en Argentina, hacer un pequeño viaje imaginario en el espacio, porque vamos a recorrer cómo son las zonas de producción de la Argentina y en el tiempo, porque también, como dice el título, ha habido un cambio importante en la forma de determinar, o sobre todo en la terminación de los animales en Argentina, pasando, digamos, de una etapa mayoritariamente con terminación a pasto a una etapa mayoritariamente con terminación a corral. Entonces, vamos a hacer un viaje por la Argentina. Vamos primero a dividir el país. Como ustedes podrán ver, este es un mapa climático. Acá se pueden ver que nosotros tenemos regiones muy húmedas, digamos, en el límite con Brasil, y que van siendo cada vez menos húmedas hasta llegar a regiones áridas, como esta parte, esto es la Patagonia, donde llueve muy poco y en donde la producción de carne, al menos, si no es con riego, es muy difícil de sostener. A su vez, si tomamos los 30 grados de latitud, el trópico de Capricornio va por acá arriba, los 30 grados de latitud sur es una línea divisoria que nosotros usamos para dividir lo que es la Argentina tropical, con un clima netamente tropical en términos de temperaturas y las lluvias en función de la zona, de lo que es la zona templada de la Argentina, digamos con inviernos más fríos, más destacados, más prominentes, con veranos con temperaturas no tan cálidas, con lluvias distribuidas en casi todo el año. Y eso después vamos a ver que va a ir modificando la forma de producir carne en la Argentina. Si nosotros tomamos a su vez cómo están distribuidas las razas, en las zonas tropical nuevamente se usan las cruzas con ganado índico, las más notorias son el Brangus y el Bradford, y en la zona templada se usan, digamos, la fracción británica de esas razas sintéticas o de esos cruzamientos, como son el Angus y el Hereford. Y otra cosa notoria que van a ver si ustedes visitan Argentina es que el 90% del ganado o del rodeo, de los rodeos vacunos son puros, son más parecidos a las cabañas, a los que usan los criadores para el mejoramiento de animales. Bueno, acá en la Argentina se estila mucho usar rodeos puros. Obviamente hay una competencia entre criadores de una raza con respecto a la otra, y solo se aplica el cruzamiento en no más del 10% de los rodeos nacionales.
con lo cual ustedes van a ver muchas razas puras de un monocromático, por así decirlo, de un solo color, de un solo pelo, como se dice, y no van a haber tantos cruzamientos como cuando uno visita otros países, como es el caso de Estados Unidos, donde justamente explota mucho el cruzamiento para aumentar la producción. Esa es una característica bastante notoria de la Argentina. Y después una región aparte, digamos que es no muy productora de carne porque es árida, es más una zona muy ovina, pero que tiene casi una marca registrada junto con la Argentina, que es la Patagonia, que no la vamos a tomar en estos momentos por una cuestión de tiempo, no vamos a detallar la producción de carne en la Patagonia, sino que vamos a ver la producción de carne en las dos principales zonas, la tropical, la Argentina tropical y la Argentina templada. Y a su vez podemos dividir esas regiones en lo que son, en esta línea divisoria que marca prácticamente lo verde, que es lo húmedo, de lo seco, que es lo marrón, y ahí tenemos la zona tropical húmeda y la zona tropical árida, y a su vez también abajo vamos a tener la zona tropical, la zona templada húmeda y la zona templada árida. Entonces tenemos 4 cuadrantes, por así decirlo, una zona de mucha temperatura y humedad, una zona de mucha temperatura pero poca lluvia, una zona de menores temperaturas y bastante húmedas, y una zona de menores temperaturas con escasas lluvias. Si nosotros vamos a describir primero el sector del norte o de la zona tropical, vemos que en general se usan pasturas del tipo tropical, las que podemos ver compartidas en Brasil, la que podemos ver en algunos sectores de Australia, como Brachiaria, que es un género bastante difundido en la Argentina, Panicum, digamos Panicum maximum es la especie predominante del género, digamos, que hay en la Argentina, en las zonas húmedas, y en las zonas secas vemos algunas especies que se adaptan a menores precipitaciones, el mismo Panicum que vemos en las zonas húmedas, pero obviamente con menor producción y otra calidad, y también algunas especies como el Cencrus, que está muy adaptada a producir con muy bajas precipitaciones. En esas zonas predominan los rodeos de cría, los rodeos también de recría, o lo que se llama el backgrounding, de recría de novillitos, y debido a que toda esta zona también puede ser particularmente productora de granos, también hay varios casos de terminación de animales en esta zona. Si nosotros nos vamos a las zonas templadas, podemos ver que en las zonas templadas, también húmedas y áridas, que es lo que se llaman pampas, porque son zonas muy planas, quizás una de las más planas del mundo. La gente cuando viene a Argentina se asombra de que recorre y es todo chato. Lo único que ve en el horizonte son los árboles, los molinos, alguna antena, pero es todo bien chato, no es hilly como estamos acostumbrados a ver cuando recorremos otras zonas del mundo. Es bien plano. Y eso hace un poco muy característica sobre todo lo que se llama la pampa húmeda. Donde en la pampa húmeda tenemos cultivos que ustedes van a ver en otros países, del género Lolium, que acá lo llamamos nosotros ryegrass, muy común en Nueva Zelanda, en la parte sur de Australia. Y también tenemos la famosa alfalfa, digamos muy desarrollada en la Argentina, que se comen todos en pastoreo directo. Se hace muy poco ainificación y muy poco silo para la producción de carne, sino que se come, digamos, con pastoreos rotativos intensivos en la etapa de recría y en la etapa de engorde. Y en las zonas templadas pero más secas tenemos otras especies de otros géneros, como por ejemplo el Digitaria, el Agrostis, son géneros de plantas también que pueden andar en el trópico, que tienen menos producción, pero que resisten muy bien las bajas temperaturas y las sequías del invierno. En estos lugares donde vamos a ver más razas británicas, como el caso del Aberdeen Angus, que te hacen también, digamos, el proceso de cría, la recría y después el engorde, porque en estas zonas tenemos una mayor producción de granos, básicamente soja y maíz, y entonces el maíz se destina, entre otras cosas, al engorde de los animales. También tenemos raza Hereford, que se terminan directamente a pasto, junto también con razas británicas que se terminan también en este tipo de pasturas, y son las que caracterizaron a la terminación de novillos durante mucho tiempo. Si nosotros describimos el stock de la Argentina, en general tenemos 54 millones de cabezas, donde tenemos 24 millones de vacas, que producen 14 millones de terneros, y tenemos una tasa de destete del orden del 62%, que es muy baja.
Tenemos 1,3 millones de toros para mantener, digamos, la preñez de estos 24 millones de vacas. Tenemos que mantener 7 millones de vaquillonas de reposición para abastecer, digamos, el descarte de este 24 millones de vacas. Tenemos también 3,2 millones de novillos o novillitos en recría. Y después tenemos 3,6 millones de novillos que están en la etapa de terminación. Un rodeo de 54 millones de cabezas, que es aproximadamente la mitad del que tiene Estados Unidos, casi la cuarta parte de lo que tiene Brasil, pero un poquito más, diría un 80% más de lo que tiene Australia. Es un rodeo que está bastante estable, que tiene una determinada característica en producción de carne, que lo podemos ver en este gráfico. Acá tenemos años y acá tenemos producción de carne en millones de toneladas, es decir, acá son 2 millones de toneladas, por ejemplo, en donde vemos que en la Argentina hubo una etapa más o menos de 1960 hasta 1980, que la producción de carne ascendió, digamos, con el avance del tiempo, porque se hicieron pasturas, porque las pasturas se manejaron muy, muy bien, con pastoreo intensivo, y ahí hubo un incremento en la producción de carne. Después, posteriormente, en la década del 80, esa producción de carne se estabilizó y es prácticamente la misma que tenemos hasta nuestros días, y es el grave problema que tenemos en estos momentos, que nos limita mucho la expansión en lo que es básicamente la exportación que deberíamos realizar hacia otros países. Si esto lo vemos reflejado en un gráfico de los años más recientes, acá tenemos los años, acá tenemos la producción de carne, que son en millones de kilos, o sea, acá tenemos 3 millones de kilos, 3 millones de toneladas, y las que son las barras verdes, estamos produciendo alrededor de 3 millones de toneladas, hemos tenido problemas de sequía, donde la producción de carne ha bajado a 2.600.000, después ha repuntado y ha vuelto a tener hoy 3 millones de toneladas, prácticamente igual que en el año 2005. Lo que han ido cambiando muchísimo son las exportaciones. Cuando el stock fue bajando, la producción de carne fue bajando y la exportación también, porque el consumo interno se mantenía alto. Y en estos últimos años, conforme aumentó el stock, las exportaciones van subiendo. Es más, si tomamos el periodo de 2015 hasta el 2020, vemos que la producción de carne aumenta un 19%, mientras que las exportaciones aumentan un 200%. Nuestro principal destino de la aportación producción de carne en carne de manufactura es China, que ocupa el 75% de nuestros destinos de exportación, y el otro 25% es carne desde alta calidad, que puede ser Unión Europea, con cuotas, una famosa cuota que se llama cuota Hilton, que es famosa porque tiene ese nombre porque es carne que iba destinada a la cadena de hoteles. También con otro tipo de cuota terminadas a corral, que es la cuota 481, que también la tienen otros países. Carne premium que se exporta a Brasil, que se exporta a Israel. Eso forma parte del otro 25% de carnes y de mercados de alta calidad, los cuales nosotros estamos apuntando y queremos que ese mercado obviamente se expanda. ¿Cuál es la limitante para expandir esos mercados? Y que en algún momento nos vamos a encontrar con un techo, porque si la producción no sube y la exportación sube, la única manera que tenemos de exportar más es que baje el consumo interno. Porque, digamos, nosotros, al ser nuestro problema, no nos permite, digamos, tener un volumen creciente de carnes que nos permita abastecer el mismo consumo interno en términos de kilos por habitantes y a su vez las exportaciones crecientes. Entonces, lo que está pasando en la Argentina, que cada aumento de la exportación está siendo sostenida con una disminución del consumo interno. Si nosotros vemos, digamos, esta variación en el consumo interno viene bajando a razón de 1,8 kilos por habitante y por año desde el 2005 hasta el año pasado, que es el 2019, y probablemente este año, en el 2020, termine en 50 kilos. Recuerden que en el año 2005 estábamos consumiendo cerca de 62 kilos y hemos llegado a consumir casi 70 kilos, igual que nuestro vecino Uruguay, pero después ha ido bajando ese consumo interno a razón de 1,8 kilos por habitante y por año, que es coincidente con el aumento de las exportaciones. Si nosotros
proyectamos nuestras exportaciones de carne y la dividimos por el número de habitantes que hay en Argentina, bueno, más o menos cada año hemos ido aumentando nuestras exportaciones a razón de 1,7 kilos por habitante y por año, y el consumo interno ha ido bajando en esa proporción, a razón de 1,8 kilos por habitante y por año. Porque de vuelta nuestro principal problema es que la producción no sube. Entonces, lo que voy a destinar a un mercado se lo tengo que sacar a otro. Y eso es lo que ha estado pasando en el último tiempo en la Argentina, donde el consumo interno viene bajando y va a seguir bajando, primero porque la población crece y segundo porque si la exportación sigue subiendo, en el consumo interno vamos a tener que comer menor cantidad de carne. El precio obviamente ha sido la principal fuerza para explicar la disminución del consumo en competencia con otras carnes. Si nosotros vemos el consumo anual de carne en la Argentina, realmente es muy alto. Tenemos un consumo actual de 50 kilos de carne vacuna. Este año el pollo igual a la carne vacuna, es un hecho histórico que nunca había sucedido. Se come la misma cantidad de kilos de pollo que de carne. Tenemos 17 kilos de consumo de cerdo y 5 kilos de otros consumos de carne, básicamente ovina y peces, bueno, pescado, con lo cual nos sube un total de 122 kilos por habitante y por año, que lo cual es realmente muy, muy alto. Y en la Argentina se da un fenómeno que se lo voy a explicar acá. Este es un gráfico que muestra, digamos, el ingreso per cápita de las poblaciones. Acá están las poblaciones descritas: Estados Unidos, Japón, Alemania, Pakistán, India, China, México, Argentina, Sudáfrica, Australia, Rusia y Nigeria. Está hecha la comparación. Acá tenemos ingreso per cápita y en el eje de las ordenadas tenemos qué porcentaje total de las calorías la gente destina a través del consumo de carne. Y se ve claramente que en la medida que aumenta el ingreso per cápita, el consumo de carne sube. Independientemente del nivel de ingreso, a menores ingresos se nota más la respuesta del nivel de ingreso en el consumo de carne. Si nosotros tenemos un grupo de países acá, que tenemos China, por ejemplo, México y Sudáfrica, que son países que cuando el ingreso per cápita sube, destinan mayor cantidad de calorías a través del consumo de carne. Y después tenemos el otro grupo de países que tienen ingresos muy, muy altos, como por ejemplo son Australia, Alemania y Estados Unidos, que tienen ingresos altos y que tienen, digamos, un destino, calorías derivadas de la carne muy, muy alto, que se reparte obviamente entre el pollo, el cerdo y el vacuno. Bueno, la Argentina está ubicada acá. O sea, la Argentina es un país que tiene relativamente bajos ingresos per cápita, pero que tiene altísimas cantidades de calorías obtenidas a partir de la carne. O sea, Argentina es un país que hasta ahora se le ha ingeniado para producir carne, si se quiere, barata y de alta calidad, para que aún con bajo ingreso de la población tener un alto consumo de carne. Y eso es un poco, lo que vamos a ver, nos genera algunos inconvenientes cuando queremos exportar frente a un país cuya población tiene un consumo muy alto de carne y no cede ese consumo alto de carne para que se lleve o se exporte hacia otros países, por más que generen divisas. Pero este es un hecho bastante notorio, digamos, que tenemos en Argentina. Un país con alta destino de calorías provenientes de la carne, sin tener realmente altos ingresos, que se explica básicamente porque en Argentina tenemos la carne muy barata. Y yendo específicamente del hecho de donde partimos, es decir, históricamente la Argentina era un país donde la hacienda se terminaba a pasto, es decir, tanto la cría, la producción de terneros, como la recría, todo lo que era el rearing o el backgrounding, lo que es prácticamente también se hacía todo a pasto, y la terminación era a pasto. El 100%, por allá por 1980, era terminado a pasto. La participación del corral no era importante en aquel momento. Pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, hubo un avance, digamos, de la agricultura. Si ustedes se fijan en los últimos años, ese avance en la agricultura, básicamente de tierras que se destinaron a la siembra de soja, pero también de maíz, que por otro lado fue bueno porque permitió ampliar, digamos, la oferta de granos forrajeros en la alimentación local. Pero básicamente, como ustedes pueden ver acá, es muy claro que en la Argentina en los últimos 20 o 30 años se perdieron muchas hectáreas de pasturas para ser utilizadas para la producción de grano. Y hoy la superficie agrícola es, diría, mucho más alta que está en el orden casi de 30 millones de hectáreas, con lo cual la producción, digamos, agrícola pasó de
30 millones de toneladas o de 20 millones de toneladas a cerca de 130 millones de toneladas en la actualidad. Eso, digamos, trajo un cambio en el sistema de producción. Ahora, digamos, después de ese avance en la agricultura, quedaron menos hectáreas de pastura, entonces los terneros que se destetan de las madres no tienen recría, pasan directamente a un corral y la hacienda no se termina ya con 450 kilos, con 440 kilos, sino que se termina el 75% de la hacienda en la Argentina con pesos muy livianos de 340 kilos. Es un peso de faena de animal vivo, no estamos hablando de carcasa, estamos hablando del animal vivo, y el 75% de la faena hoy en la Argentina, de la faena excluida las vacas de descarte, ¿no? Si estamos hablando de faena tanto de todos los machos como de las hembras que no son utilizadas para la reposición de las madres. Con lo cual, estamos hablando de todo el animal que es destinado a el engorde y a la producción de carne. Bueno, ha pasado de 440 kilos a 340 kilos y el 75% de la faena se realiza de esa forma. Solo una parte quedó con el viejo sistema de destetar el ternero, recriarlo y una vez que está recriado se lo pasa a la terminación, que puede seguir siendo a pasto como se hacía anteriormente o directamente a corral, de la misma forma en que se terminan los animales livianos. En este caso, se mantiene sí el peso de faena de los 440 kilos, pero esto se da solo en un 25% de la hacienda terminada. Recuerden que en 1980 el 100% se terminaba a pasto. Bueno, acá, dentro de ese 25% que se faena con 440 kilos, como se terminaba en la década del 80, solo el 33% del 25% se termina a pasto. Quiere decir que hoy en Argentina no más del 10% o del 15% de la hacienda faenada está terminada a pasto y el otro 85% está terminada a corral, sea como un animal liviano o como un animal pesado. Es decir, un cambio rotundo de ese sistema de producción. Entonces, los productores en general utilizaron muchas tierras que tenían en pasturas para cultivos agrícolas, con lo cual se terminó parte de la recría y de la terminación a pasto también. La industria, básicamente los que son frigoríficos y abastecedores de la industria local, comenzaron a producir hacienda terminada, a no encontrar oferta en el mercado, empezaron a producir a engordar sus propios animales en sus propios feedlots o en feedlots comerciales, donde normalmente la hacienda es llevada mediante un proceso que se llama hotelería, donde los cuales ellos cobran, digamos, mantienen el animal, el feedlot le cobra la comida y después cuando están gordos se lo llevan y en realidad están engordados de una forma muy, muy rápida, porque a la industria lo que le interesa es tener carne lo antes posible después de haber comprado el ternero. Entonces, no hay proceso de recría, sino que directamente se compran los terneros livianos, se los engorda lo más rápido posible y se los faena muy livianos. Ese es el motivo también por el cual el peso de faena ha bajado. Y después también hay un grupo de productores de terneros que por estar en zonas agrícolas que producen maíz, usan los granos y terminan sus propios terneros, con lo cual también se terminan livianos. Como conclusión, obviamente los pesos de las carcasas bajaron, digamos, durante un periodo de tiempo que va en los últimos 20 años. De hecho, eso provocó que los kilos producidos por cabeza en la Argentina sean bajos. Si nosotros comparamos los kilos producidos por cabeza de stock, Estados Unidos tiene una producción de alrededor de 13 millones de toneladas de carne y tiene alrededor de 95 millones de cabezas. Bueno, si dividimos la producción de carne dividido la cantidad de cabezas, da que cada cabeza en los Estados Unidos produce alrededor de 137 kilos de carne. En Australia es 94 y en la Argentina es solo 53. Casi 2 veces y media menos que en Estados Unidos y casi la mitad de lo que produce Australia. Por cabeza, kilos de carne por cabeza. Eso es producto, digamos, de varios factores, pero uno de ellos es obviamente el haber hecho el pasaje hacia los corrales. ¿Cuáles son las principales limitantes para incrementar la producción de carne en la Argentina? Bueno, a modo de resumen, digamos, podemos hablar de 3 grandes grupos limitantes o de puntos que es necesario mejorar para aumentar la producción de carne en la Argentina.
El primer punto es que nosotros tenemos una baja tasa de destete. En realidad, nuestro porcentaje de destete, como lo vamos a hacer en este gráfico, donde está graficado a través de los años, cuál es el porcentaje de terneros en relación a las vacas que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, que está en el orden del 84 al 85% en una forma más o menos constante. La Argentina en ese aspecto está 20 unidades porcentuales por debajo. Están alrededor del 60-62%. Es decir, hay 20 unidades porcentuales, que quiere decir de que en la Argentina de cada 100 vacas solo se producen 61 terneros. Las otras 39 vacas no producen terneros, sean porque no se preñan, porque si se preñan tienen enfermedades reproductivas que le provocan abortos. Es decir, nuestro gran problema es básicamente la baja producción de terneros por vaca o en el rodeo nacional. Recuerden que nosotros tenemos 24, 25 millones de vacas y solo producimos destetados alrededor de 13 millones de terneros. Entonces, esa es una limitante muy importante que obviamente en el resto de los países, los que han aumentado mucho la producción de carne, no lo tienen, y entonces obviamente son más eficientes en producir carne y producen más kilos por cabeza, porque hay vacas que están en el campo pero no producen ternero, con lo cual la producción de esos terneros hay que dividirla en un gran número de vacas y eso baja un poco la eficiencia de producción. El segundo tema, como yo les comentaba anteriormente, al haber cambiado un poco el sistema de producción y al haber cambiado también quién realiza el engorde, es que nosotros tenemos bajos pesos de faena y eso se traduce en bajos pesos de carcasa. Eso está derivado básicamente porque el 75% de los animales faenados se los faena livianos, porque pasan directamente del destete al feedlot, al engorde a corral, y eso hace que, siendo un 75%, siendo tan relevante el peso de este sistema de terminación, que hace que obviamente los pesos de carcasa sean bajos. Si nosotros hacemos una comparación de otros países, acá tenemos un promedio, cuando hablamos de otros países, estamos hablando de Australia, Estados Unidos, Brasil, donde el peso promedio de las carcasas, la faena, es alrededor de 278 kilos de carcasa que genera un animal faenado. Es decir, ese es el promedio de todas las categorías, novillos, vaquillonas, vacas que tiene un país. Y cuando lo comparamos con el peso promedio de las carcasas que en la Argentina, vemos que en general es mucho más bajo. Estamos en 224 kilos. Acá tenemos toda la hacienda de terminación, lo que son novillitos, estos animales livianos, más las vacas de descarte, más los toros de descarte, todo el promedio da 224 kilos. Quiere decir que acá ya tenemos un diferencial de menos 54 kilos. Pero si nosotros tomamos el peso promedio de los animales terminados a corral y que luego son faenados, nuevamente ahí la diferencia es mucho más grande, porque el peso de las carcasas de animales que provienen de los corrales en otros países es alrededor de 344 kilos. Tenemos Estados Unidos con cerca de 400, Australia también está en un valor muy alto, Brasil está en el orden de los 280, 290. O sea, el peso promedio de todos esos países, lo que se llama el feedlot slaughter carcass weight, es de 344 kilos. O sea, el peso promedio de todos los animales terminados es 278, pero los que se terminan a corral se terminan con 344 kilos. Es decir, el feedlot en este caso se usa para agrandar el peso del animal faenado y levantar el peso de las carcasas. En la Argentina, con nuestro sistema de producción, el feedlot se usa para achicar el peso de las carcasas, porque si uno toma la hacienda terminada a corral, en promedio es más liviana que el promedio de toda la hacienda faenada. Es exactamente al revés de lo que pasa en otros países. Quiere decir de que en otros países el filo, la terminación a grano, se incorpora para aumentar el peso de la carcasa, y en la Argentina el filo, la terminación de grano, se incorporó para bajar el peso de la carcasa. Entonces, estamos ante un problema donde la misma tecnología en otros países se usa con un objetivo de aumentar la producción de carne por animal, superando el peso medio de faena de todos los animales de ese país,
Y en la Argentina, por el cambio en este sistema de producción, yendo de la terminación a pasto, que terminaba animales todos grandes, a la terminación a corral, donde hay una parte de animales que se terminan livianos, hace de que el filo no cumpla la función, o la terminación a grano no cumpla la función que debería cumplir, que nosotros quisiéramos que cumpla, que es también acá agrandar el peso de faena y terminar con peso de carcasa por lo menos de 300 kilos. Y en lugar de eso, en lugar de terminar con peso de carcasa de 300 kilos, terminamos con peso de carcasa de 210. Eso, sin lugar a dudas, es una limitante muy seria para la producción de carne, porque entre que destetamos pocos terneros, a su vez los faenamos muy livianos. Entonces, obviamente, la producción de carne ahí es una limitante seria. Este es un ejemplo de lo que es el típico novillo americano, que ha ido aumentando en los últimos tiempos el peso de faena, y este es un ejemplo del típico animal liviano terminado en la Argentina con 340, 350 kilos, muy joven de edad, es cierto, pero digamos muy livianito con respecto a lo que son los novillos americanos. Este efecto, que es muy importante, lo podemos ver en el siguiente gráfico. En este gráfico acá tenemos años, y acá tenemos la evolución del peso de carcasa de los animales según los países. Acá tenemos en las bandas rojas, tenemos lo que ha pasado en Estados Unidos, es decir, conforme evolucionó el tiempo en años, en los últimos 20 años, Estados Unidos fue aumentando, digamos, el peso de las carcasas, partiendo de un valor de 337 kilos en el 97, hasta cercano a los 380 y hasta pesos superiores de carcasa en los últimos 5 o 6 años. Brasil también tuvo el mismo desempeño, partió de carcasas de 240 kilos y hoy está faenando ya carcasas que superan o están en el orden de los 270, 280 kilos. Y Argentina, fíjense que está con peso de faena mucho más bajo, que son las líneas blancas. Brasil es verde, Argentina está con las líneas blancas, y ustedes fíjense que la evolución del peso de la carcasa en la Argentina, primero que es muy bajo el peso de faena, y segundo es muy lento a través de los años. Si nosotros esto lo ponemos, como tendencia, acá lo tenemos bien claro y explícitamente demostrado, que Estados Unidos tiene un peso de faena muy alto y que a su vez después con los años fue subiendo a razón de 2,3 kilos de peso carcasa por año en los últimos 20 años. Brasil fue subiendo, tiene un peso de faena muy alto también, bastante alto, no tanto como Estados Unidos, que en el 97 era alrededor de 242 kilos de carcasa, y viene subiendo alrededor de 1,6 kg de carcasa por año desde el 97 hasta el 2020. Y Argentina tiene un peso de faena muy bajo, que a su vez viene subiendo lentamente, alrededor de medio kilo por año, y subió alrededor de 10 kilos en los últimos 20 años. Hoy está en 224, depende del mes, está en 227. Nuevamente hay también una variación mensual de estos pesos de carcasa, porque conforme aumente la participación de vacas pesadas en la faena, cosa que pasa en la Argentina en el otoño e invierno con las vacas de descarte, el peso de la carcasa sube porque hay un mayor descarte de vacas, digamos. Entonces, pero después vuelve a bajar cuando todo el descarte baja porque no hay más oferta de descarte y aparece la oferta de animales livianos. Entonces, nuestro problema, digamos, uno de los problemas principales está situado acá, porque faenamos muy liviano y aparte tenemos un crecimiento muy lento del peso de las carcasas. Y eso obviamente nos limita la producción para tener más exportación, más oferta de carne, pasando las 900.000 toneladas. Podríamos llegar, si nosotros adquiriésemos los pesos de faena de Brasil, podríamos estar exportando casi el doble, podríamos estar exportando en lugar de 900.000 toneladas, podríamos estar en 1,5 millones y en 1,800,000 toneladas, con la misma cantidad de animales sin modificar el peso del destete. Sin embargo, ahí tenemos una limitante muy grande que es el peso de las carcasas, porque ese peso de faenas es bajo. Y el otro problema también es que nosotros tenemos en la Argentina una gran influencia del mercado interno. ¿Por qué tenemos una gran influencia del mercado interno? Porque, bueno, la Argentina es uno de los países a nivel mundial que mayor consumo per cápita tiene. Si nosotros comparamos el consumo per cápita de Estados Unidos, que es alrededor de 35 kilos de carne
por habitante y por año, lo comparamos con Australia, que es alrededor de 29 kilos por habitante y por año. Argentina tiene alrededor de 50. Si bien es el segundo y tercer país donde más carne se consume por habitante, el primero es Uruguay, nuestro vecino acá de la costa del Río de la Plata, que consume más que 50 kilos, hoy debe estar cerca de 60 kilos. Nosotros tenemos 50 kilos y es muy importante porque en general eso trae obviamente problemas políticos. Imagínense que si el precio de la exportación sube, al tener una gran puja en el mercado interno con un tipo de animal liviano, y la exportación tiene que empezar a dar alguna señal en precio para que se produzca un animal pesado. Y la exportación a veces ese precio no lo quiere tomar o no lo quiere pagar por miedo primero, obviamente, trata de pagar como cualquier empresa el menor precio posible para lograr la materia prima. Y en segundo lugar, obviamente en un país como este, que la exportación paga un precio mayor, puede generar conflictos políticos entre el precio de la exportación en la carne con el precio en el consumo interno. Y eso, cuando en Argentina tenemos muchos años de gobiernos, si se quiere, de tono más populista, es obviamente un problema porque en ese aspecto hay que tener el mercado interno muy abastecido. Afortunadamente, en estos últimos años, el pollo viene creciendo y el cerdo también, pero no viene creciendo justamente el que tiene que crecer, que es el vacuno, para poder exportar más. O sea, las carnes alternativas un poco empiezan a cubrir esa disminución de la oferta de carne en el mercado interno para poder apuntalar la exportación, pero el problema es que la exportación no viene apuntalando, porque los frigoríficos no terminan de dar las señales que se necesitan para tener una mejora en la exportación, y obviamente con eso no se termina de dar la señal que se necesita para producir animales pesados. Actualmente hay cambios, sobre todo algunas empresas y sobre todo las que trabajan, digamos, por mayor volumen o que mayor nivel tecnológico están aplicando, que están intentando cambiar y mejorar los pesos de faena. Eso, digamos, lo están logrando a través de mantener el sistema de terminación a pasto, que yo les había comentado que hoy ocupa solo el 10%, pero, digamos, tratar de aumentar el peso de faena de los novillos terminados a pasto. Hacer un proceso de recría, digamos, hasta un animal lo suficientemente pesado para que después ingrese a los corrales. Eso también es un proceso, digamos, que se está empezando a diversificar, entonces nos va o permite aumentar el peso de faena, al menos dentro de un sector de la exportación. También tenemos sistemas donde están apareciendo encierre de terneros, lo que se llama, digamos, el encierre de ternero, que en la Argentina es muy común, corrales de recría, digamos, donde los terneros se recrían y después pasan a una etapa de pasto, y después de pasar a una etapa de pasto pasan a una etapa de terminación a corral. Estos son sistemas, digamos, que buscan maximizar la producción de carne a pasto, largando los terneros en el campo cuando la producción de pastura es máxima, entonces nos permite trabajar con altísima carga, nos permite producir muchos kilos de recría, y como producimos muchos kilos de recría, tanto por hectárea como por animal, después tenemos muchos animales recriados que entran a los corrales, entonces la participación de animales pesados aumenta. Y después tenemos también sistemas clásicos en donde queremos recriar adentro de los corrales, haciendo mucho silo de maíz, como alimento de recría, y después de ahí, una vez que el animal esté recriado, empezar a aumentar el peso de faena en la recría para empezar a aumentar el peso de la recría para después terminar aumentando el peso de faena en la terminación. Estos sistemas son, como yo les digo, hoy tienen una participación del 25% en la faena. La intención, o al menos de algunas empresas, es que esta participación vaya creciendo como para aumentar los kilos producidos y entonces aumentar las exportaciones en una forma más notoria, que no disminuir el consumo interno, porque la disminución del consumo interno tiene un límite. Digamos, el argentino le gusta mucho la carne, entonces va a disminuir el consumo de carne por un precio mejor o más barato del pollo, pero hasta un cierto nivel, y después va a seguir comiendo carne, como pasa en otros países. Con lo cual en algún momento nos vamos a encontrar con un tope de exportación limitado, sí, por el consumo interno. Hasta ahora
la exportación viene subiendo y el consumo interno viene bajando. No sabemos hasta qué punto va a bajar como para que nos quede un residuo para la exportación. Bueno, eso digamos, son un poco las limitantes y un poco toda la parte, digamos, ligada a lo que es la producción de carne en la Argentina. Si ustedes vienen a la Argentina, no solo pueden visitar lo que son los sistemas de producción, que con todo gusto se lo podemos mostrar y recorrerlos y analizarlos. Es realmente muy interesante analizar cada uno de los sistemas en las distintas partes de la Argentina, porque tienen su riqueza, digamos, en cuanto al manejo de pasturas, en cuanto a las dietas de corral que se están utilizando. Digamos, la Argentina es un país que usa dietas muy simples, con grano entero sin procesar, con poca participación de grano, con una alta participación de los forrajes, porque todavía nuestra hacienda, digamos, no es una hacienda típicamente americana de altos requerimientos, sino que es una hacienda que está acostumbrada todavía a ser terminada a pasto y a ser recriada a pasto, con lo cual en los corrales son animales que no tienen muchos requerimientos. Entonces, obviamente, la concentración de energía de las raciones es más baja, el grado de procesamiento del grano también, y van a encontrar, digamos, que siempre la concentración de energética de la ración se trata de ajustar, digamos, al potencial genético de los animales que tienen una alta presión de selección para ser trabajados a pasto. Eso, digamos así, en términos generales, es un poco la visión a la cual estamos yendo, es decir, para tratar de aumentar nuestro principal problema de hoy, que es el peso de faena de los animales. Pero aparte de recorrer la Argentina, si ustedes vienen, yo les recomendaría que visiten otros lugares donde visitan, digamos, la gente que viene, aparte de viajar por las pasturas y por la producción de carne, también pueden visitar este sector de la Argentina, que es una provincia que se llama Misiones, y ahí donde están las famosas cataratas del Iguazú, digamos que la pueden visitar principalmente durante todo el año, porque en realidad, pero son muy lindas de visitar en invierno porque los ríos que traen agua desde Brasil vienen bastante crecidos, entonces este salto es muy, muy notorio, lo pueden visitar de otras perspectivas. Estas son las cataratas, pero del lado brasilero, que es muy, muy lindo. Si van y recorren de la parte húmeda de la Argentina a la parte árida, pueden ir a esta región, fuera de la selva, que esto es bien verde, bien árido, pero pueden ir a esta zona que es muy, muy árida y visitar lo que es el Valle de Humahuaca con Purmamarca, y van a encontrar este tipo de paisajes con estos coloridos y realmente se van a asombrar por los colores. Ahí pueden comer otro tipo de carne de llama, carne vacuna, otro tipo de vegetales. Son muy comunes acá los granos, como la quinoa. Hay una cultura de consumo muy, muy desarrollada en los aborígenes. Y bueno, eso es muy, muy bueno para conocerlo. Y también si van al sur, en el otro extremo, aparte de pasar por Buenos Aires, que está por acá, por Mar del Plata, que está por acá, lo que yo les recomendaría que visiten, que vayan al sur y van a encontrar unos lugares que son realmente bien en la zona húmeda de la cordillera, en el límite con Chile. Van a encontrar paisajes como estos. Este es el Chaltén, este es el circuito venerado o adorado por todos los cultores del trekking, los que hacen senderos o recorren senderos o hacen trekking, porque realmente los lugares que se descubren en estas zonas, que esta es la villa del Chaltén, se puede estudiar bastante la vegetación, plagada de glaciares y obviamente, digamos, lo más cerca posible al cerro el Chaltén, que es realmente muy interesante también. Y también es zona de glaciares, entonces pueden visitar varios de ellos. Este es el glaciar Perito Moreno, es patrimonio de la humanidad. Es uno de los glaciares más imponentes y prominentes que tiene el país y es realmente muy recomendable de visitar para los que son de otros países, y nosotros los argentinos realmente nos fascina estos lugares. Pero más que todo yo lo recomendaría que en cualquier de esos lugares pueden hacer esto. Digamos, esto es todo un costillar, las ribs, que digamos es lo que por ahí no exportamos y que lo consumimos en el mercado interno, que son todo lo que es la costilla, que según el tipo de leña que se le haga para generar cierto nivel de ahumado,
y según la temperatura de la cocción y el tiempo que demora, le van a dar un sabor muy distinto a la carne, y después obviamente así lucen las ribs cuando son abiertas sobre una parrilla, y así cuando son deshuesadas y bueno, se ofrecen de esta forma, en este caso bien cocidas, well done, pero digamos, eso también lo pueden visitar acá. Así bueno, con esto yo creo que así a modo de viaje, hicimos un viaje quizás demasiado concreto para lo que es describir la ganadería y las cosas de este país, pero bueno, un poco era la idea de la presentación. Así que bueno, con todo esto los esperamos que nos vengan a visitar y o incluso dentro de Argentina para mostrarles el sistema de producción y bueno, y es muy interesante. Así que bueno, yo les agradezco y bueno, y ahora yo diría, si quieren ya pasamos supongo que habrá un momento de recapitulación de todas las preguntas y después, bueno, podemos pasar a esa fase donde tenemos aproximadamente 25 minutos para tratar de responder a distintos temas, ¿sí? Leah, I believe you're muted. Yeah, thank you. Sorry. Perdón, disculpen, a veces ese clic no funciona. Gracias por su paciencia. Sí, algunas preguntas han surgido aquí y el doctor Elizalde, muchas gracias por su presentación. Usted habló sobre el bajo peso de las carcasas en la faena. ¿Cómo usted puede, qué es lo que es necesario para producir el peso de carcasa en Argentina? Sí, digamos, los pesos de carcasa son bajos porque en realidad el proceso de recría o del background de los animales, que es muy extendido en otros países, como lo es en Estados Unidos y en Australia, en Argentina la tendencia es destetar el ternero y ponerlo en el corral directamente a comer ración de engorde. Entonces, obviamente, cuando se alcanzan los 300 kilos vivos, 350 kilos vivos, el animal ya está gordo. Más que nuestra genética está toda preparada para terminar a pasto, y entonces obviamente aparte al ser un animal de bajo frame, de baja escala, es muy fácil de engordar a pasto y por lo tanto cuando se lo pone en un corral es muy fácil de terminar en el corral. Entonces yo creo que hay dos o tres alternativas para aumentar el peso de las carcasas. Primero, obviamente, sostener el proceso de recría. Necesitamos recriar por lo menos entre 6 meses y un año ese animal para agregarle entre 150 y 200 kilos de recría, como para una vez recriado y en lugar de ser ingresado a los corrales con 170 kilos, poder ser ingresado a los corrales con 350, 370 kilos y ahí sí iniciar la terminación de corral. Lo que está fallando, digamos, es básicamente la recría, que es lo que se ha perdido, que es lo que se hacía antes, cuando la terminación era pasto y había muchas hectáreas de pastura, porque la agricultura era mucho más reducida, y entonces en ese pasto, digamos, las ganancias de peso eran del orden de 500 gramos, 700 gramos, entonces el animal se iba recriando muy lentamente y luego se iba terminando en el mismo pasto con pesos muy altos. Acá al no haber recría, ese animal que está preparado para terminarse a pasto, cuando se lo pone en un corral engorda muy rápidamente y eso genera bajos pesos de carcasa, y eso es lo que nos limita la producción. Al limitarnos la producción nos limita la cantidad exportada de ese tipo de carnes, que es toda hacienda británica, Angus o Hereford, de excelente calidad, aunque también la tiene en la zona tropical, que es de muy buena calidad. Entonces, ese tipo de carne premium es la que estamos desperdiciando o no produciendo cuando el mundo está buscando, digamos, ese tipo de cortes de alto valor, digamos. Otra pregunta que vino para relacionarlo con su respuesta. ¿Qué es lo que tiene que hacer el productor para mejorar la calidad de la carne?
Sí, en realidad la calidad de la carne es un atributo de la Argentina que está en cierta medida ponderado y logrado aún en las terminaciones a pasto. Los que producen a pasto, que hoy es ese 15%, obviamente hablan de los buenos atributos de la calidad de la carne terminada a pasto. Si bien tiene algo más de grasa de color amarillo y una carne un poco más oscura, obviamente la gran ventaja es que tiene un patrón de ácidos grasos en el tejido adiposo de esa carne que son favorables para impedir enfermedades y tiene propiedades, lo que nosotros llamamos las famosas propiedades nutracéuticas. El resto, el otro 85% que se termina corral, es carne de muy buena calidad, porque es toda hacienda Hereford o toda hacienda Angus, toda hacienda británica pura, con animales que al haber utilizado razas puras es una calidad de carne muy consistente. Si bien tiene variación entre animales, como hay grupos genéticos y de razas puras, esa variabilidad es mucho más baja que en los cruzamientos. Entonces, nosotros acá tenemos mucha uniformidad en lo que es cada corte y mucha uniformidad también en lo que es el veteado de la carne, el marmoreo y demás. Lo que sucede es que para la calidad de la carne de otros sistemas, de otros países, tenemos que producir, por ejemplo, carne con más marmoreo, como lo pide Estados Unidos, o como lo pide a veces determinados mercados. Y entonces, en ese caso, obviamente tendríamos que hacer un esfuerzo adicional en cambiar, por ejemplo, el tamaño de los animales para generar cortes más grandes y que a su vez nos permitan tener marmoreos superiores a los que nosotros logramos con este tipo de animales. Entonces, para abastecer a los mercados que demandan carne de calidad, tratamos de usar los animales de mayor frame y también los dejamos en los corrales una mayor cantidad de días para lograr mejor marbling, mejor engrasamiento, y entonces hoy lo tratamos de suplir con manejo. Pero es probable que a futuro, si ese mercado de la exportación se consolida y tenemos que abastecer mercados que demandan cortes de alto peso, es muy probable que también tengamos que aumentar el frame de los animales para producir carcasas más grandes. Así que por ahora, digamos, podemos abastecer la calidad de la carne terminada a pasto, la calidad de carne que demandan otros mercados usando nuestros animales más grandes, y si a futuro ese mercado se consolida, deberemos producir animales de mayor frame para abastecer. La Argentina no usa modificadores de crecimiento, están prohibidos, muy a nuestro pesar, porque nosotros quisiéramos tener los modificadores de crecimiento para manejar fisiológicamente el animal y ampliarle un poco el tamaño que es más reducido que en el de otros países. Pero bueno, es una cuestión que acá, digamos, están prohibidos, en otros países se usa, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Australia, y bueno, eso a nosotros nos permitiría en esta circunstancia ampliar el tamaño de los animales en la etapa de corral, aun cuando nuestro frame o nuestro tamaño de vaca no nos está permitiendo para producir animales pesados. So a couple people have asked Algunas about personas preguntaron sobre la participación en el mercado de carne roja y usted mencionó de un frame más grande y aumentar el marmoleo. Son algunos de los cambios necesarios para ser más competitivos en ese mercado de gama más alta. Mi pregunta es, ¿Argentina está preparado para ser un player clave en ese mercado de carne roja? Y si no, ¿qué más hay que cambiar? Sí, la Argentina está preparada para ser un player en ese mercado de carnes rojas. Hoy la limitante más seria es no tener más carne. Nosotros, digamos, que asesoramos mucho establecimiento, a veces la industria viene a demandar novillos que nos pide, por favor, que lo dejemos más tiempo en los corrales porque quieren tener a lo mejor más días de corral para buscar mejor marmoreo, porque han entrado a abastecer una cuota, por ejemplo, del mercado americano. Con esto de la pandemia, por ejemplo, cuando hace 3 o 4 meses atrás los frigoríficos americanos estuvieron cerrados y no había faena por el tema de la infección con COVID-19 en las plantas frigoríficas y hubo escasez de carne en los Estados Unidos, el mercado americano se nos abrió abruptamente por esa circunstancia. Es decir, empezamos a ser exportadores de carne americana, pero nos pedían, obviamente,
carne muy parecida a la de ellos. Entonces tuvimos que agarrar todos los novillos de mayor frame que teníamos dentro de los corrales, separarlos y darle 30 o 40 días más de corral para darle más engrasamiento y mejor marmoreo, y esa fue la carne que se exportó a Estados Unidos. Si ese mercado sigue y en lugar de abastecer 5.000 o 10.000 toneladas, podemos abastecer 100.000, obviamente ya nos va a obligar a un trabajo más refinado de trabajar primero buscando todos terneros de mayor frame, por ejemplo, ese 10 o 15% de cruzamientos que está hecho con razas básicamente europeas, como el Limousin, nos permitiría apuntar a ese tipo de terneros para producir carne para esos mercados. O sea, por ahora podríamos suplirlo de esa forma. Y en el futuro, si tenemos que abastecer más kilos o más toneladas, que sería buenísimo poder hacerlo, quizás tengamos que producir animales de mayor frame, que sean, digamos, un porcentaje de los terneros que se producen valorados a través de un mayor precio porque se van a usar para un destino de exportación que obviamente va a requerir peso de carcasa más alto. Hoy hay empresas en Argentina que tienen contacto con exportadores o que tienen filiales en Europa que ya lo están haciendo y están tratando de buscar una mayor carcasa para producir. Y en otros casos, a veces en la industria, que ante un escenario como este, por ejemplo, el ejemplo que yo les comentaba del COVID-19, lo han empezado a fabricar, aunque sea muy, muy apurado, porque el mercado estaba ahí en estos meses, no sabemos cómo va a seguir, pero se puede fabricar y se puede producir. El tema es que necesitamos producir carcasas más pesadas, y eso, digamos, se tiene que haber alguna señal para que los terneros se dejen de engordar livianos para el mercado interno, se recríen, se engorden en un corral para hacer animales pesados, y entonces podemos generar hacienda exportable. En ese punto de vista, la calidad nuestra no nos permite, pues tenemos mucha hacienda que es capaz de marmoreo rápido porque está preparada para eso y está seleccionada para eso porque se terminaba pasto antes, y las dietas de pasto no tienen mucha energía, o sea que tienen que ser muy eficientes. Lo que sucede es que muchas veces esa facilidad para terminar a pasto se logra con precocidad, con velocidad de engrasamiento que está relacionado con un menor tamaño del animal, y entonces eso nos está limitando poder aumentar las carcasas cuando los llevamos a los corrales. Pero es un trabajo que se puede, de aparecer el mercado y de darse, se puede aparecer en el tiempo, y yo creo que se va a dar si es que el consumo interno viene bajando y esa carne pues, se puede destinar a la exportación. So one of the questions from the Una de audience las is preguntas del público es sobre el aumento en el tamaño del frame. Eso podría generar complicaciones al aumentar la tasa de destete, considerando que la principal causa de esto es la baja tasa de preñez debido al anestro nutricional Sí, en los hatos del ganado. es correcto, eso es así. Ahí hay dos cosas para trabajar. Una es lo que es difícil de hacer en la Argentina, que es bajar la carga por hectárea, es decir, trabajar con menos animales y más grandes para generar, digamos, un ternero que a lo mejor tenga 20 o 30 kilos más de peso a destete. Esa es una opción. No muy usada en la Argentina, porque en la Argentina, debido a los procesos inflacionarios que tenemos y demás, el productor prefiere tener muchas vacas, aunque no den terneros, como resguardo de mantener el capital. Nosotros tenemos una tasa de inflación muy, muy alta, y el valor del dinero se va desvalorizando. Entonces, la forma de mantener el valor del dinero es teniendo bienes, casas, departamentos, y bueno, y la hacienda también. Entonces, a veces la gente prefiere tener muchas vacas y producir terneros livianos. Entonces, eso es una contra. Y la otra posibilidad es tratar de manejarlo a ese frame para que no aumente mucho el tamaño de las madres en el campo, que es después la que tienen que dar los terneros, y como dice usted, puede bajar el peso al destete porque son más grandes las madres y tener mayores requerimientos. Es también tener un proceso largo de recría. Cuando uno prolonga la recría, digamos, el animal crece y tiene mayor posibilidad, digamos, de darle más tiempo a recría. Tienen que ser recrías largas, a baja ganancia de peso, y eso también tiene que ser compensado con un precio, es decir, el valor de ese animal recriado tiene que tener una valorización muy alta si va a destino de un novillo de exportación. Si se dan esas dos cosas, me parece que eso se puede hacer. Y la tercera, que lamentablemente nosotros no tenemos en la Argentina, que sí tiene, por ejemplo, Estados Unidos, son los modificadores de crecimiento. Un modificador de crecimiento
es como tener un animal de un frame chico y transformarlo en un animal de frame grande. Es decir, aumentar 50 o 70 kilos el peso vivo del animal y en 20, 30 o 40 kilos el peso de su carcasa, sin tener necesidad de tener una vaca grande en el campo, porque eso yo lo hago, digamos, o durante la periodo de recría y o durante el periodo de engorde. Eso es lo que apunta el valor de los modificadores de crecimiento, es decir, tener animales en el campo, madres y reemplazos en vaquillonas de un frame chico, y después apuntar a modificar ese frame poniendo los modificadores de crecimiento. Es decir, que el aumento del tamaño estructural de la madre para generar un animal de mayor frame sea lo mínimo posible y que todo esté guiado por otro tipo de manejos y en ese tipo de circunstancias. Y la otra desventaja que nosotros tenemos un maíz que está subsidiado en la Argentina. Entonces, no son como Estados Unidos, que no tenemos subsidios, no tienen subsidio al maíz. Entonces tienen que producir, obviamente, con la máxima eficiencia. Entonces, producir con la máxima eficiencia es usar modificadores de crecimiento porque no hay subsidio al maíz. Como nosotros acá nos tenemos el maíz subsidiado, nos resulta en definitiva muy barato producir carne a corral. Entonces es muy fácil engordar rápido y vender rápido. Ese es un problema que nosotros tenemos. Nosotros pensamos que los subsidios no deberían estar en la Argentina porque eso es un trasfondo que impide la utilización de tecnología también. Entonces, bueno, tenemos ese tercer problema que tenemos que mejorar, pero yo creo que es el más difícil de superar, porque es un problema más político que productivo, ¿no? You mentioned growth modifiers several times. Usted mencionó los modificadores del crecimiento varios. ¿Qué es lo que usted quiere decir con eso? Algunos ejemplos de los modificadores del crecimiento. Sí, los que se usan en Estados Unidos, que están aprobados por la FDA, la Food and Drug Administration, que son básicamente lo que hacen es prolongar el periodo de crecimiento del animal. Entonces, son administrados directamente en forma de un implante y generalmente lo que hacen es aumentar la síntesis, contribuye, digamos, a aumentar el perfil hormonal propio del animal, por ejemplo, de hormona de crecimiento. Entonces, obviamente, la síntesis de músculo aumenta y la degradación baja. Entonces, se tiene mayor síntesis de músculo, que en definitiva es a un poco agrandar en peso por lo que es el tamaño del animal. Después eso se complementa con otros modificadores de crecimiento, que incluso hoy ya están los orales que van en la ración, que lo que hacen es continuar, digamos, con la ampliación del crecimiento del animal. Eso genera, digamos, un aumento en la masa muscular y de la ganancia de peso, con una disminución en la eficiencia de conversión del alimento en carne. Entonces, eso en general tiene mejoras del 20 al 30%. Eso se puede usar, hay países que lo tienen prohibido, pero usan otro tipo de recursos. Por ejemplo, Brasil tiene prohibido los modificadores de crecimiento, pero trabaja todo con animales enteros. Entonces, tener un animal entero con sus testículos es tener una síntesis muy alta de testosterona, que en definitiva también es un modificador de crecimiento. Porque si yo a un novillo le hubiese dejado los testículos, lo hubiese transformado en un animal mucho más musculoso, de mayor peso a la terminación, de mayores masas musculares y de mejor eficiencia de conversión que el novillo. Simplemente con no castrarlo. Bueno, eso es dejar testosterona, que en definitiva es un modificador de crecimiento. Entonces, hay muchos países que no usan modificadores de crecimiento, pero usan animales enteros. En la Argentina somos un país que no usamos ninguna de las dos cosas. O sea, no usamos modificadores de crecimiento y el valor del animal entero en la Argentina es menor con respecto al castrado, con lo cual tiene otro precio y entonces muchas veces no se alienta a producir animales enteros. Si nosotros produjésemos animales enteros y tuviésemos un mercado aceptado como parecido al del animal castrado, bueno, sería una forma de agrandar el frame trabajando con animales con un implante natural de testosterona que está en los testículos y que nos permitiese aumentar el peso medio del animal vivo a la faena y obviamente el peso de las carcasas y no permitían lograr exportación. Es más, podríamos terminar animales muy engrasados por nuestros propios frames si lo dejásemos como entero. So another, oh, go ahead, I'm sorry. Ok. Finish. Terminé. Oh, okay.
How open is the typical ¿Y producer? cuán abierto está el productor típico en Argentina para adaptar nuevas tecnologías como mejor equipo, aditivos de pienso, procesamiento de granos o herramientas genéticas? ¿Cuán abiertos están para usar esos recursos? Sí, yo diría, en realidad nuestro problema serio es justamente ese, la falta de apertura eh, en cuanto a eh, adoptar tecnología. Yo diría que hay dos problemas. El principal problema es que la mayoría de los productores no adoptan tecnología. Si ustedes analizan en la Argentina, solo el 30% de los toros son testeados para ver si no son transmisores de alguna enfermedad reproductiva. Vibrio, tricomona, alguna enfermedad que se transmite, digamos, alguna enfermedad que llamamos venérea. No hay. El 50% no hace diagnóstico de gestación o de preñez. Eso marca una idiosincrasia de la forma en que se hace la ganadería en la Argentina. Es como no saber cuánto me rinde un lote que sembré de soja, ni cuánto me está costando, ni cuánto herbicida le tiré. Entonces, bueno, ahí hay una idiosincrasia muy, muy grande. Después hay otro grupo de productores que adoptan tecnología, pero que no la han evolucionado en el tiempo. Es decir, uno, si viene a la Argentina, vos te vas a encontrar con productores que están muy, muy caídos en su producción, que no les interesa saber nada de la tecnología, y productores que han adoptado tecnología, que están produciendo en forma muy superior a esos productores de baja producción, pero que durante el tiempo tampoco vienen evolucionando. Es decir, hay un grupo de productores que adoptan tecnología, pero después no vienen o no están al día con la adopción de esa tecnología. Es decir, hacen diagnóstico de preñez, controlan los toros y demás, pero no van adaptando nuevas tecnologías consistentes en otros rubros, como el manejo de las pasturas, el uso de corrales, el uso de un seguimiento de los corrales. Entonces, esa gente produce más, pero produce lo mismo que hace 20 años. Es mejor tener esa gente, porque si bien produce lo mismo que hace 20 años, produce el doble que los que están abajo, que hace 50 años que producen poco o nada. Entonces es mejor tener. Pero hay otro problema en la Argentina, que los productores aún que se consideran de punta, hace 20 años que vienen produciendo lo mismo. Es decir, hay mucha tecnología en la Argentina que aún en esos productores no se está aplicando. Entonces tenemos dos problemas: que el grueso de los productores no son proclives a adoptar tecnología, y los que la adoptan tampoco están al día para ir incorporando tecnología que sea superadora. Son muy pocos los productores que están interesados en esa parte, y eso también es otro problema, porque si la gente no está interesada en producir más, es muy difícil mostrar, digamos, que a través de la producción se puede aumentar el ingreso, ¿no? Y el otro problema que tenemos acá también es el éxodo rural. Hay mucha gente que se quiere ir a vivir a la ciudad, y entonces es muy difícil encontrar gente para trabajar en los campos. Y eso hace que también mucha tecnología que depende de la persona no se esté aplicando. Entonces hay varios factores que hacen a la no adopción de la tecnología. Afortunadamente hay un grupo que es poco, que no pesa, digamos, en el volumen total, que son las empresas que van, digamos, tratando de adaptar la tecnología y la van analizando, porque en la Argentina la tecnología en general también es cara. Entonces hay que ver cuál se adapta y cuál no a cada sistema de producción. Entonces ese otro grupo, pero bueno, ese sería un problema menor, digamos, porque sería gente que está dispuesta a utilizar tecnología, pero a lo mejor está usando la tecnología equivocada, que no le permite aumentar la producción. Pero ese sería un grupo menor y que es el más salvable. El 80% no genera ese tipo de aplicación tecnológica, y por lo tanto superación, ¿no? That's a large percentage of producers Ese that are not using. porcentaje es alto, 80% que no adopta tecnología. Pero en lo que se trata de aditivos de ración, ¿qué tipo de aditivos se usan en Argentina, si es que se usan? Sí, en general, en la mayoría de los aditivos se usan en raciones de engorde y determinación a corral. No se usan, por ejemplo, en condiciones de pastoreo. Hay algunos establecimientos que usan también o suplementan en condiciones de pastoreo. El aditivo más clásico y más antiguo que se usa en la Argentina es la monensina, pero
Hay algunos campos que la usan en pastoreo en suplementación diaria o alternada para mejorar la ganancia de peso, la eficiencia y conversión y para prevenir empaste. Y también a su vez ese aditivo es usado en los corrales para mejorar la eficiencia y conversión. Después ahora, bueno, está un poco con el tema de lo que es fibro, también incorporando la virginiamicina también, que es otro aditivo que se puede utilizar en la Argentina. Y después hay un montón de aditivos que no tienen a veces una evidencia experimental sólida detrás, y por lo tanto, por más que haya una presión alta por utilizarlos, bueno, al menos nosotros recomendamos que no lo usen porque no hay resultados muy probados. Hay una lista inmensa de aditivos porque justamente la industria del corral es la más presionada para el uso de insumos. La cría, que es la otra actividad que necesitamos mejorar, esa no está tan presionada para el uso de insumos porque ya sabemos que un gran grupo de productores no la va a utilizar. En el corral se usa sí, ese tipo de aditivos y hay una gran presión por usar otros, como los hay en Estados Unidos, como lo hay en México. Pero bueno, ahí hay que tener muy en claro cuáles funcionan y cuáles no. Y salvo los que generan un cambio en el metabolismo ruminal, los otros no están muy demostrados que trabajen bien y por lo tanto no están siendo usados en Argentina. Pero el caso de la monensina y la virginiamicina son los aditivos más comunes que se pueden usar y que han demostrado tener una mejora en la eficiencia de conversión y de hecho se usan. So you mainly covered the medicated type feed. Usted habló más de los aditivos medicados y los aditivos no medicados, prebióticos, probióticos, levadura. ¿Ustedes lo están usando en los corrales? No, en general se usa, digamos, bueno, a eso me refería cuando no, en la Argentina no tenemos una evidencia experimental para avalarlo. De todos ellos, probablemente los probióticos, levaduras, han demostrado ser efectivos, quizás durante el acostumbramiento del animal, los primeros 20 días dentro de los encierres a corral, pero después hay evidencia que después el uso continuo de los pre y probióticos en toda la etapa de corral, hasta ahora han generado resultados dispares. En algunos ensayos han sido muy buenos y en otros ensayos no han generado ningún resultado esperado. Entonces, hasta no tener una información más clara, en general no lo estamos usando y los probióticos, mejor dicho, más que los prebióticos, se usan marginalmente en la etapa de acostumbramiento y sobre todo en aquellos feedlots donde hay una gran compra de terneros y hay que hacer el acostumbramiento y el backgrounding todo en el mismo feedlot antes de engordarlos, ¿no? Recuerden que nosotros no tenemos la figura en ese filo del recriador. Si ustedes van a muchos estados de Estados Unidos, está la figura del recriador, el que hace el backgrounding, se compra los terneros, los ordena por pelaje, por peso, y después se lo vende al filo. Acá el filo compra los terneros y los tiene que ordenar ellos internamente por pelaje. Entonces hay todo un manejo de esos 15 días de acostumbramiento, donde los probióticos pueden tener un beneficio marginal al ayudar al animal a reacomodar su flora, sobre todo cuando viene de grandes viajes y demás. Para después en el engorde no ha habido una ventaja comparativa de los probióticos que se hayan complementado, al menos con la monensina o con la virginiamicina, no ha habido ese impacto. En ese orden tenemos un montón, desde los direct feed microbials hasta todos los que son los aceites esenciales y demás. Hay muy buenos ensayos in vitro que demuestran su efectividad, pero después en los animales es bastante difícil encontrar una respuesta positiva. Por eso no se están usando los no medicados hasta ahora porque no ha habido un impacto fuerte, al menos con nuestras raciones, con respecto a la de otros países. Piensen ustedes que nuestras raciones son menos peligrosas que a la de otros países. Nosotros usamos grano de maíz seco, a veces lo damos entero, agregamos fibra. Entonces, los riesgos que tenemos, incluso para las acidosis y abscesos hepáticos con periodos de engorde tan cortos, nosotros lo tenemos en mucha menor incidencia de los que lo tienen los países que tienen un periodo de engorde de 6 meses, como lo suele tener Australia o como lo suele tener Estados Unidos. Entonces, en nuestro caso, en ese aspecto, es mucho más sencillo.
So what is the optimal slaughter ¿Y weight? cuál sería el peso de faena óptimo en Argentina, tanto para el consumo interno como para el mercado exportador? ¿Cuál es el El peso peso, de faena? sí, correcto. The best. El peso óptimo de faena, digamos, sería aquel que puede cumplir con ambos requisitos. En realidad, para el consumo interno, hoy hay muchos actores de la cadena que se están involucrando, tanto en la exportación como en el consumo interno, tratando de abastecer a ambos mercados. Y lo que se ha visto, digamos, que para llegar a un nexo en abastecer ambos mercados, el peso óptimo de faena está en el orden de los 450, 470 kilos por ahora, no más. Hay un extremo de los 500 kilos para ventas de carne premium que ha aparecido en algún momento para vender a China. Y esos 450, 470 kilos está hecho para gente que está en la exportación y que está en el mercado interno. Lo que sucede es que usted a ese animal o a ese animal pesado para el mercado interno lo tiene que vender en determinados canales de comercialización. En Argentina es muy común tener dos canales grandes de comercialización. Una son los supermercados, eh, Carrefour, Walmart. Walmart acá no tiene, pero algunos que tienen son cadenas incluso extranjeras. Y después la carnicería, o sea, el carnicero en Argentina, el butcher es un artesano porque hace una disección músculo por músculo. Entonces es un trabajo de calidad y vende los cortes según la terneza. Entonces es un trabajo artesanal, que es ahí donde está el mercado de la hacienda liviana. Entonces hoy, en cierta medida, en ese canal la hacienda pesada no entra porque justamente el gran atributo del carnicero es vender liviano y tierno. Entonces un poco ahí hay que cambiar esa matriz. Pero yo pienso que hoy si nosotros pudiésemos aumentar el peso de la faena hasta 450 kilos, que nos llevaría a mejorar, digamos, el peso de carcasa o el peso de producción de carne en faena de los 225 a los 260, ya sería todo un logro porque nos volcaría a 400.000 toneladas más para la exportación. Y eso sería muy bueno. En el mientras tanto, lo que nos queda es aumentar la tasa del destete, y bueno, pero en realidad eso sería muy bueno porque es más fácil de lograr que cambiar la tasa de destete. So are the number of head Entonces, placed el número de cabezas son faenadas constantemente o no hay épocas del año en que las cabezas son más que en otras épocas? No, al tener un consumo interno muy estable en la Argentina, la faena mensual es muy constante. En realidad se faenan alrededor de 14 millones de cabezas, con una variación de 13 a 15, dependiendo de que haya sequía o no. Entonces obviamente se aumenta la faena de vacas, y que cuando hay buenas condiciones de pastoreo baja la faena, cuando hay buenos precios baja la faena, etcétera, etcétera, pero está en ese rango, digamos, y es más o menos constante a través de los meses, porque el consumo es constante, digamos, ¿no? Entonces, en general, eh, tenemos una faena que está en el orden del 1.200.000 cabezas por mes, y podrá haber alguna variación que baja al 1.000.000 y después sube al 1.400.000, pero estamos en esos valores. Y es bastante constante porque nuestra demanda de carne del consumo interno es constante y de la exportación también, salvo cuando se faena para algunos mercados, como el caso de Israel, que no se faena durante 4 meses en el año porque hay épocas por cuestiones de religiosidad que no se puede faenar. Y otro tipo de faena que cuando se exporta la cuota 481, que es una cuota a la Unión Europea, también hay 4 meses en el año donde tampoco se puede faenar. Entonces, bueno, eso genera una cierta estacionalidad, pero es muy baja. La faena es muy estable a través del tiempo en la Argentina. Casualmente, lo que está pasando con todo este tema de determinación de hacienda liviana es que hay meses en el año de que esa faena puede ser un poquito más que la media, genera una sobreoferta de hacienda y el precio baja, con lo cual es un problema para los feedlots, porque al bajar el precio de venta por un exceso de la faena al concentrarse en algunos meses, ese tipo de hacienda, que es la hacienda liviana, puede ser muy castigada en el precio y el corral perder una gran cantidad de plata estacionalmente. Cuando uno habla de hacienda recriada y terminada a campo, esa faena está mejor distribuida y eso no sucede.
Thank you. Ujú. Somebody made a statement today that Alguien aquí declaró que los corrales en Argentina pierden dinero. ¿Será que habrá una tendencia para terminación a pasto? No, no, no. Los que pierden mucho dinero son los que hacen esta hacienda de terminación liviana. Entonces, si uno compra un ternero que puede estar caro en algún momento, lo pone en un corral y el precio del maíz sube y tiene que comprar ese grano, y justo cuando va a vender ese animal chiquito o gordo, el precio baja por un exceso de oferta, se pierde mucha plata. Ahora, si uno está en un corral donde viene recriando el animal de campo, lo viene metiendo muchos kilos y lo termina en el campo, a ese animal recriado, con maíz generado en el campo, con silo de maíz generado en el campo, ese corral en general no da un resultado negativo. Hoy lo que están perdiendo mucha plata en la Argentina son los corrales justamente de animales livianos, que ese es otro factor que también puede hacer de que cuando ese proceso de producir un animal liviano, que se pierde mucha plata, vaya cambiando estructuralmente y que ese tipo de corral vaya desapareciendo y vaya quedando el corral que hace animales pesados. Porque esos corrales que producen animales livianos en forma reiterada, y si uno analiza la serie histórica, cada vez más están perdiendo plata o se están perdiendo periodos cada vez más negativos dentro del corral. Entonces es muy probable que si usted en 10 años tuvo 7 años de pérdida negativa, y bueno, ya en lugar de seguir perseverando con ese tipo de animal liviano, cambie, se busque otro tipo de estrategia productiva o se vaya del negocio. Entonces, esa pérdida de los corrales, de un corral que produce animales livianos, en cierta medida a la larga va a ir generando también, aparte, digamos, de aumentar la producción, de buscar otros mercados, también van a ir generando un cambio estructural en la Argentina. Si normalmente tenemos un mercado abierto de exportación, va a ser más negocio tener corrales de animales más recriados que animales livianos, que cada vez es más frecuente que pierdan plata. Pero los corrales de campo que hacen la terminación de los animales pesados, esos en general están neutros y a veces levemente positivos, porque ahí el corral no es el único motivo de producción, sino que hay muchos kilos hechos en recría y después a pasto, y después se compensan ese beneficio con los kilos producidos a corral. Entonces ahí hay como un prorrateo del costo de ambos tipos de alimentación, a pasto y a corral. Cosa que con los corrales puros de animales livianitos, como no tienen recría, eso no sucede, y entonces hace que ese tipo de corrales pierdan plata, efectivamente. A la larga, si eso continúa, evidentemente va a haber que hacer un cambio estructural en la Argentina, porque no puede haber una industria que venga perdiendo plata en 6 cada 10 años. Eso puede pasar en Estados Unidos. Yo puedo en Estados Unidos perder 6 años de plata en un corral y después ganar en los otros 4. Pero porque 10 años en Estados Unidos es bajo, porque todas las tasas de interés al capital y todos los procesos son muy lentos. Acá en Argentina, si uno no tiene algún resultado positivo en 2 o 3 años, lo más probable es que se tenga que ir del negocio. Y eso es lo que está pasando. Thank you. Dr. Izaldi, again, Doctor thank Izaldi, muchas gracias por su presentación, por contestar todas nuestras preguntas y su paciencia en alguna de las traducciones. Gracias. No, fueron clarísimas, así entendí todo perfectamente, así que fue muy, muy bueno. Y yo les agradezco a ustedes al tener la posibilidad de interactuar con todos los participantes. Y bueno, de vuelta a reiterar que los esperamos a todos en la Argentina para recorrer campos y comer un buen asado, probar nuestras ribs y bueno, I conocer do like a lugares. good barbecue, so thank Sí, you. me Ok, encanta un buen asado, me encanta, me gustó la invitación. ok. Bueno, quiero agradecer a todos por estar aquí con nosotros y este webinar estará disponible y así como otras oportunidades de aprendizaje, usted puede ver Fibro Academy y lo puede encontrar en www.academy.phc.com. Y si tienen preguntas sobre este webinar, entren en contacto con Danilo Grandini o George Wilkes y sus correos están aquí en la pantalla. Si quieren información general sobre Fibro, visiten nuestro sitio web
en www.pahc.com y le agradecemos por estar con nosotros en esta serie de jornada global de ganado de carne. Una buena noche para todos.